Jorge Valdivia, que, bueno, le dijeron, José, que tenía que ir él, porque querían que fuera solamente la defensa. José está en vivo. Sí, muchachos, así es. Una mañana agitadísima, como dije al principio del contacto. Claro, en horas de esta mañana, eso de las 10:30 de la mañana, llega Jorge Mago Valdivia acompañado de su abogada Paula Vial en absoluto silencio. Fue bastante caótico, había muchos medios de prensa. Entraron en silencio, no dio ninguna declaración y entraron a la audiencia. Esta audiencia básicamente era para revisar la medida cautelar de Jorge Valdivia. Pasemos a ver el momento, muchachos. Dale. ¿Está arrepentido, Jorge? Jorge, a casi un año de la denuncia sigue manteniendo. Vamos a hablar a la salida, voy a hablar, ¿ya? Jorge, ¿cómo enfrenta esta nueva audiencia? ¿Por qué no dice que llegaba mañana? Jorge, a casi un año de la denuncia, tranquilo para ahora, teniendo tu inocencia, Jorge. Vamos a empezar a la salida. Jorge, a la salida se dice que la instancia se prepara a las 5 de la tarde, pero tú volviste a las 7. No hubo ninguna interacción. ¿Esto finalmente, Jorge, o solamente fue un solo encuentro? Un segundo, porque estuvimos ayer en el ¿Podemos seguir? Tranquilo. Toda la tarde. Estuviste toda la tarde en ese... Tranquila, Gata. Que no saliste del lugar. Van a votar, ¿no? ¿Qué esperas para la audiencia del día de hoy? ¿Tranquilo? ¿Por qué nos siguen si al final... Está hablando... Vamos a hablar al final, después de la audiencia. Por el contado, señor. Sí, estamos listos. Ahí estamos viendo las imágenes entonces de Claudio Valdivia que llega con su abogada. Yo los veo muy sonrientes entrando. De hecho, las imágenes cuando estaban en vivo iba muy confiado. Paula también riéndose, como no una imagen que uno en general la veía al principio como un poco más de angustia. Sí tengo entendido que ellos se comunicaron porque salió en todos los portales que se comunicó que ya fue en la noche, ese mismo día de la denuncia. Yo he estado en ese momento, así que súper el acoso es tremendo y aparte que el ambiente no es nada agradable el estar en tribunales. ¿No siento un poco que es como hay un acoso en ese momento? Porque obviamente está bien, hay unas ganas de informarse, de sentir lo que está saliendo, pero el que te pongan un micrófono, que te estén pegando todo el rato también es desagradable. ¿Uno puede ir con un guardia, con alguien ahí? Sí, hemos visto. Imputados llegan con guardia y generalmente al final empeora todo. Están en un lugar público y por lo tanto los periodistas pueden hacer ese... Pero no me pueden pegar con un micrófono ni estar metiéndome el micrófono en el cuello ni en la oreja. Por supuesto que no, pero... Dime. ¿Por qué lo dejaron libre? No, el video no sirvió de nada. O sea, quedó con las mismas medidas cautelares que tenía. O sea, me quiero quedar a propósito de tu pregunta con la reflexión que hizo Pamela, que me parece que tiene todo el sentido y la oportunidad. Cuando pasa esto respecto de cualquier víctima, es decir, cuando el agresor respecto a una denunciante la desafía de esa forma, la agrede verbalmente de esa forma, y más allá que el encuentro haya sido fortuito, ¿cuál es la garantía que le está dando el sistema de que si ella reclama, va a pasar algo? Va a ser escuchada. Va a ser escuchada. Y si vemos lo que está pasando aquí, es que no pasó nada. Y no pasó nada, incluso Manu tiene más información respecto a lo que podría haber ocurrido ese día, y es peor la situación para una persona que es denunciante. Entonces, el sistema que tiene que dar confianza para que las personas hagan las denuncias y esas denuncias sigan adelante el curso y ella durante el proceso, independiente si va a ser inocente o culpable, durante el proceso cuenten con las medidas de protección. Para sentirse segura. Pues, están dando una pésima señal, ¿o no? Sí, porque lo cierto es que el cuarto juzgado de garantía de Santiago rechazó la prisión preventiva de Jorge Valdivia dentro de la revisión de las cautelares por incumplimiento de acercarse o intimidar a una de sus denunciantes. En el contexto, el exjugador queda con arresto domiciliario nocturno, arraigo y prohibición de acercarse a la denunciante. Lo mismo. Eso sí, lo único que hacen es que se amplía el plazo de la investigación a 70 días. Pero eso que dicho esto, yo obviamente me pongo en contacto con la abogada de la defensa de la denunciante, que es Javiera Nikelchek. ¿Cómo se llama? Javiera Nikelchek. Precisamente para que me diese... De la segunda denunciante. De la segunda, sí, es la denunciante
segunda del primer caso cronológico en esta... Es de la que estamos en el la que pasillo estamos viendo. hablando del video. Efectivamente. Para Y yo enredar. precisamente quiero que me hagan pues, sus impresiones sobre lo ocurrido en la audiencia esta mañana y sobre todo para su representada, pues, qué es lo que opinan al respecto, ¿no? Y ella directamente me da un mensaje y me autoriza para que lo pueda transparentar y dice que efectivamente no están conformes con la resolución del día de hoy porque no tuvieron la oportunidad de exhibir toda la prueba que estimaban pertinente y que creen que el fallo se realizó sobre una interpretación que no compartimos de la defensora de un único video que fue exhibido, con lo cual están evaluando y seguramente prontamente una apelación. ¿Qué interpretación hicieron, Manu? Cuéntanos. Al parecer, única y exclusivamente viendo el video y según la defensa fue algo absolutamente fortuito, que para el señor Valdivia fue incluso de sorpresa y que no había ningún ánimo absolutamente ¿Quién no le gritó y se supone que fue el enfrentar. amigo? Sí. Eso es lo que dice la defensa de Jorge. Valdivia. Que no fue el propio Que no Jorge existió Valdivia. ningún tipo de interacción entre No ambas hay ningún- partes no y existió. que obviamente los hechos lo intensificaban para que Y hubiese Francisco, alguna medida no, porque el video no tiene audio, no había ningún testigo, nadie, los locatarios, nadie. Hasta el momento nadie ha presentado ninguna versión adicional respecto a los hechos que ocurrieron en ese momento, por ende se atenúa y solamente se especula los hechos que pasaron en ese video. Entonces, Sí, cuando te se habla prende. de que la increpó, solamente está la versión de la denunciante, más no algo tácito Y la tangible testigo que era se la puede dar. amiga nomás. O sea, ¿qué Exacto. pasa si ellos se vuelven a encontrar? No pasa nada. Es que en principio lo que Claudio recomendaba ayer, o sea, el señor Valdivia para no encontrarse en otra situación así, Es lo que hay. lo que debería hacer es correr. O sea, irse de ese lugar, desaparecer. ¿Y qué hay de este Pero- comentario que dicen muchos periodistas o gente que se supone que Paula, el mismo día de que va a ir la denuncia, Ahí está. Paula se supone que Mira. se presenta a la casa porque Carabineros Paula va, Vial. sí, que es la abogada La de abogada, Claudio. ¿ya? Se supone De Jorge, que ella se de Jorge. presenta en la casa que está obviamente viviendo él porque Carabineros llega. Bueno, yo te cuento que ¿Eso es verdad? efectivamente a la propia abogada Javiera Niklecek le pregunto sobre esta situación y ella me confirma que esto ocurre sobre las 7:15 de la tarde. ¿Ya? La denunciante se pone en contacto con su abogada. La abogada redacta la denuncia y se entrega antes de las 10 de la noche, sobre las 9:15 aproximadamente. Claro, yo le pregunto, bueno, entonces se podría decir que esta actuación fue en fragancia porque efectivamente no pasaron 12 horas desde el hecho hasta que vosotros lo denunciasteis. Fueron 4 ¿Qué es lo horas. que ocurrió entonces? ¿Por qué estamos hablando casi 15 días después de esta situación? Y ojo, y gracias a que se hace público un video desde prensa de Canal 13, porque si no esto no hubiese pasado. Nada, no teníamos idea. Resulta que la propia abogada, Javiera, me dice que la fiscalía les decía que no habían recibido ninguna denuncia tras 10 días pasados de que ellas la hubiesen presentado. ¿Cómo? La denuncia la pusieron ante Carabineros, cuéntanos. Ese mismo día, el día 13, Carabineros. 13 de septiembre, Ya. ocurre este hecho a las 7:15 de la tarde. Antes de las 10 de la noche, la abogada con su representada presentan la denuncia. Pasan 10 días, no tienen ningún tipo de noticia de esta denuncia y la propia abogada se pone en contacto con la fiscalía para ver Ya. qué es lo que había ocurrido. Bueno, Y si lo- tiene sentido. Pero te y llega lo una que ella- copia, te sí. llega al mail una copia de la Y denuncia. lo que ella nos podrían haberla dice visto. es que le dicen que no habían recibido ninguna ¿Cuánto tiempo denuncia tiene Claudio y habían mismo? pasado más de 10 Sí, días. mira, vamos a hablar con Claudio. Francisco, Sí. hazle la pregunta en un segundo porque con la Paula Vial, que es la defensa de Jorge Valdivia, que habló, saliendo de la audiencia, dijo que iba a hablar y habló. Mira. Sí, por supuesto, dan tranquilidad, aunque tampoco es realmente una sorpresa. Nosotros consideramos que era lo razonable que se resolviera como se resolvió. Lo que la magistrada consideró, que es lo que nosotros afirmamos después de haber visto el video, es que no había un incumplimiento de la cautelar. Eso lo afirmó, lo señaló en su resolución. A partir de eso, por supuesto que no era necesario un agravamiento de las cautelares, que las que ya estaban eran suficientes, y ella tuvo la oportunidad de ver el video y comprobar, ¿no es cierto?, que lo que se había afirmado a este respecto no era efectivo, no se condecía con lo que se veía en el video. Lo único que ocurre es que ellos coinciden y van en paralelo en una calle, él se detiene, es la propia denunciante la que avanza, él se da cuenta de que es ella y se da la vuelta y se va.
y se retira. No hay ningún tipo de interacción. Por eso estoy diciendo que las imágenes valen más que esas palabras y lo que se ve en las imágenes es lo que estoy relatando. Y eso es. Y eso es lo que fue suficiente para la magistrada para entender que no hay incumplimiento y que por lo tanto no se requiere ninguna otra cautelar más gravosa y mucho menos la prisión preventiva que se pedía solo con este antecedente. ¿Por qué iba acompañado Jorge aquel día? Una amiga, que no es Maite Orsini. Ahí está, sí, asegura que no es Maite Orsini. Francisco, tú le Sí, llamas. Claudio, en relación a la información que entrega Manu de que pasan 10 días, estos hechos ocurren el día 13 de septiembre, o sea, es decir que cronológicamente hasta el día 23 la Fiscalía no había recibido esta denuncia. ¿Cuánto tiene de tiempo Carabineros para poder entregar esa denuncia a la Fiscalía para que sea aceptada? Es que están en línea. Sí. Están en, esto es por sistema. Inmediato. Entonces, Es por ¿y qué ocurre en ese sentido que no fue Es ingresada que y que no aparece en la una denuncia cosa es en que el lo sistema? ingresen y lo envíen por sistema y otra cosa es que ellos hagan el ingreso administrativo. Y muchas veces se puede ocurrir Pero en si algunos Carabineros- casos, que se traspapelan en términos administrativos las causas y no le asignan un RUC. Pero si Eso Carabineros ocurre, sí supuestamente fue a la casa de Jorge Valdivia Ahí es esa donde misma noche. fue PDI. Ahí es donde yo te O voy a PDI, contar. ¿Por qué dicen después que Pero no fue pasó? o no Porque fue, una vez Manu? sí, Sí. una vez Para corroborar que me estaba en el pongo arresto primero, domiciliario nocturno, claro. cuando fuera. termina la audiencia yo me pongo en contacto con la abogada defensora, me da este antecedente de que realmente ellos 10 días después no habían recibido, que había pasado nada con esta denuncia de la denunciante. Entonces yo lo que hago es contactar con una fuente que de verdad a día de hoy siempre me ha respondido ante sobre todo temas judiciales o cómo funciona un poco el sistema de algunas cosas, y me informa de lo siguiente, que yo paso a leer, que habría ocurrido esa misma noche de actos una vez que la denuncia se presenta. Esto no es una fuente, Y obviamente- una fuente civil en tuyo. No, Ya. vamos a decir ya. Y a mí lo que se me relata que ocurre la noche del día 13 es lo siguiente, que habría ocurrido de la siguiente manera. Habría ido la PDI a la casa de Jorge Valdivia para corroborar que éste estaba cumpliendo el arresto y detenerlo si es que no. Espérame un segundo, Manu. A ver, lo que pasa es que, claro, estamos recibiendo más información hasta ahora porque en este minuto es por qué va Carabineros ese día, si que no estaba, si estaban en línea, ¿por qué va la PDI al lugar? Hay harta incógnita ahí. Y Paula, la abogada, habla con ellos. Sí, ahora, nosotros, Manu, quédate porque yo sé que tu fuente, como le decía yo, no es civil, es una fuente importante que tiene acceso, Que tiene toda sabemos la que está sonando el información. teléfono. Sí, los que me sigue escribiendo, para Sí, te sigue relatarme. escribiendo. Y es súper importante, por eso nos vamos a separar un segundo y a la vuelta nos cuentas por qué, quién llegó finalmente al departamento de Valdivia y por qué. Volvemos al tiro.